Buenas tardes, bienvenidos al cuarto Consejo Consultivo de este año. Entonces comencemos por la lista de asistencia. ¿Tenemos quórum, señor secretario? Presidente, le informo que con la presencia en la sala del consejero Rodolfo de la Rosa, del consejero Kuhlmann, del consejero Negrete, del consejero Luis Mendoza, del consejero Luis Miguel Martínez, del consejero Gerardo González Abarca por vía remota a distancia y con su presencia, no tenemos quórum para llevar a cabo la sesión. Nos faltaría un consejero. Informar a este consejo que 2 consejeros que ya venían en camino tuvieron una situación personal que ya no pudieron evitar y se disculpan por no poder llegar. De tal forma que no tenemos quórum para llevar a cabo la sesión. Entonces, sesión formal con toma de decisiones no podremos tener, ¿no? Dadas las reglas. Entonces, creo que lo que sí podemos hacer es discutir un par de asuntos que estaban en la agenda, ¿no? Somos 7 personas, creo que podemos proceder a eso para tratar de no votar, pero sí mejorar y discutir esto en una sesión que tendremos que, me imagino, reprogramar. Y yo creo que será lo adecuado. No sé lo que opina el resto del grupo, pero a reserva de que me digan lo contrario, creo que es lo que debemos hacer, ¿no? Si no tienen inconveniente, buscamos un espacio en el que los consejeros puedan coincidir. Perfecto, perfecto. Ok, entonces, aún sin poder sesionar para toma de decisiones, creo que sí podemos tomar la discusión de un par de asuntos, ¿no? Sin pasar por el orden del día y por la aprobación del acta y del orden del día y no para votación, ¿no? Pero son 2 asuntos que trae Luis Miguel. Puedo pasártelos. Uno de ellos lo hemos enviado hoy por la mañana, sobre neutralidad de red. ¿Quieres empezar por ese? On the record. Sí, ahora hay que hacerle así desde las historias del señor Cohen. Bueno, pues sí, como le comenté a Ernesto en la semana, pues hay 2 recomendaciones que traigo. Una que estaba muy atrasada, bueno, no muy atrasada, está atrasada, que es la que tiene que ver con la neutralidad de la red y que fue la que les mandaron hoy en la mañana. En realidad, pues estábamos esperando a que se acomodara un poco el mundo de las telecomunicaciones, el cual pues no se va a acomodar muy pronto, que digamos. ¿Sí? Pero consideramos que ya es el momento de dárselo al Pleno y no en términos de una recomendación específica de debe de ser así o de una u otra forma las acciones que tome el Pleno, salvo cosas muy puntuales, sino más bien partiendo de lo que son los principios que rigen la neutralidad de las redes, porque también acotarlo solamente a Internet sería injusto con otro tipo de redes que utilizamos. Ahora, el meollo principal de la neutralidad de la red tiene que ver con que los ingenieros, que ahora sí somos, no somos mayoría, no, sí somos mayoría, que los ingenieros tendemos a ver la neutralidad en términos tecnológicos. Entonces, cuando nos dicen el medio es neutro, sí es neutro, sí. ¿Por qué? Pues porque el cobre no hay forma en que no sea neutro, salvo alguna excepción del mundo de la física, ¿no? O la luz que viaja a través de una fibra, pues tiene que ser neutra. Conforme vamos subiendo en el modelo de ISO-OSI de las 7 capas, e incluso hoy tenemos que hablar de otros modelos, porque ISO-OSI pues es un modelo muy viejo que sí sirvió para configurar las redes, para pensar cómo podían funcionar en escenarios o en contextos muy distintos y
tenemos que pensar que arriba de las capas tecnológicas, arriba de las capas de red y de aplicación, pues vienen capas que no necesariamente están contempladas en un modelo de ingeniería, que son capas que se refieren a lo social, capas que se refieren a lo político y a lo socioeconómico. Entonces, pues hay que pensar en un modelo nuevo. Ahora, podemos pasarnos meses haciendo un modelo que a final de cuentas, en tanto no se inserte con otros modelos que se discuten en los foros internacionales, pues no va a servir de nada, ¿sí? Sería un poco el escenario de lo que pasa en Brasil, que ellos inventan sus protocolos, van, los discuten, los defienden, les dicen que no, y pues acaban adoptando el protocolo del que menos se opuso, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es una primera parte. La segunda parte, en la ley hay una... En el capítulo 6º, que está dedicado a la neutralidad de la red, hay 2 artículos, el 145 y el 146, los cuales tienen 7 rubros que describen lo que para el instituto a través de la ley es la neutralidad de la red. El primero, pues, se refiere al derecho a la privacidad. Se habla también de la libertad de expresión, puesto en términos muy técnicos. Y así hasta que llegamos al desarrollo de la red, el desarrollo sostenible de la red. ¿Qué pasa en todo esto? Que conforme tratamos de ver la red como ingenieros desde un punto de vista tecnológico, decimos, bueno, aquí no se discrimina a nadie, todos los paquetes pasan. A lo mejor, pues unos pasan por una ruta, otros pasan por otra ruta, pero estamos haciendo nuestro best effort. Y ese es lo que los ingenieros decimos, es best effort. Arriba de eso viene la administración de la red. Ahí en la administración de la red, los que administren un recurso tan grande como es la Internet, pues se pueden imaginar lo que implica eso. ¿Qué es lo que pasa? Que si hay un ataque de seguridad a alguno de los recursos, entonces si hay este ataque de seguridad, pues alguien tiene que poner control en la red. ¿Qué puede implicar? Tener que bajar las velocidades, tener que reducir los accesos, tener que reducir el número de llamadas por cliente, lo cual en una lógica de seguridad de la red y de las personas que usan la red y lo que implica usar una red, pues tiene sentido. Pero empieza a jugar el factor sociopolítico. ¿Por qué? Porque entonces alguien dice, no, estos señores que administran la red tienen un arma poderosísima que es censurarnos en el más bajo nivel nuestras comunicaciones. O para censurarla nos tienen que examinar nuestros paquetes. Entonces, ¿cuál derecho a la privacidad? Y entonces estás discutiendo peras con manzanas, pero que están en la misma frutería. ¿Sí? Y eso pasa en todas las redes. ¿Sí? Estamos diciendo la regulación de las fruterías, pero algo le aplica a las manzanas, algo a las lechugas y algo a los ajos. Cada una tiene reglas distintas de operación. Entonces, se va complicando cada vez más hasta que llegamos al punto de los derechos humanos. Y entonces en los derechos humanos la Internet o cualquier red de telecomunicaciones dejó de ser de ingenieros y se convirtió de abogados. ¿Sí? Y entonces deja de ser el Internet de hacer, que era conectar cosas, y nos pasamos al Internet del bla, bla, bla. ¿Sí? Lo siento, digo, así es Y entonces viene la discusión y la discusión, y mientras puede pasar un ataque de denial of service como cuchillo en mantequilla por una red, y desde la discusión no se va a arreglar nada. Son cosas que requieren el entrar en acción rápidamente. Evidentemente, en el panorama geopolítico internacional, pues la cosa se pone más divertida. ¿Por qué? Porque hay un bando en la ITU
un grupo, para no decirle bando porque eso puede sonar medio feo, hay un grupo en la ITU que dice, no hay que tocar los datos son de quien los produce y son su responsabilidad en el principio de punta a punta. ¿Sí? Y los de abajo nos dedicamos nada más a transportar esos datos. No los tocamos, no los vemos, no los oímos, no, simplemente pasan por aquí. En el otro escenario de otros países como los países africanos y del Medio Oriente, dicen, no, es responsabilidad del Estado tener control sobre las comunicaciones. Entonces, todo paquete que pase por aquí está sujeto a que lo revisemos. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe qué otro país nos va a atacar. Y entonces, pues tienen creado todo un mito alrededor de la geopolítica y que impacta cualquier tipo de comunicación. Entonces, sí, estamos cayendo en un uso, no podemos decir lícito o ilícito, pero en un uso no esperado de las redes de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque hay que acordarnos que Internet se rige bajo el principio de un acceso libre y abierto. ¿Sí? Entonces, regresamos al caso, por ejemplo, China. ¿Sí? China, si yo, lo que yo googleé en América, no necesariamente me va a salir lo mismo en China, porque de entrada hay dos versiones de Google. Bueno, hay varias versiones de Google, hay muchas versiones de Google, pero hay una que funciona en China y los chinos, si quieren usar la Internet de nosotros, pues tienen que irse a Hong Kong o a Macao, ¿sí? Como a buscar una conexión que se rija bajo otras reglas del contenido. Y la postura del instituto y del consejo siempre ha sido que el contenido no es sujeto de regulación, salvo el asunto que tiene que ver con los derechos de las audiencias. ¿Sí? Que pues en un foro que voy a tratar en el siguiente tema, pues se dijo claramente que solo lo que aparecía en esa pantalla era lo que era sujeto a como regulable en términos de derechos de audiencias. Entonces, este panorama, ¿a qué nos lleva como consejo consultivo? A tener que decidir entre darle gusto a todos, lo cual no va a suceder, ¿sí? A todos hablamos desde expresar la opinión del Pleno, la ley, la Constitución, las organizaciones políticas, las organizaciones sociales, así hasta llegar a las organizaciones de ingenieros y los colegios de ingenieros, ¿sí? O la postura que les quiero presentar, que es la de emitir una recomendación basada en principios, en simplemente que los principios que está poniendo el instituto en la ley, pues aterricen de lineamientos generales a lineamientos particulares y acciones que promuevan algo muy simple, que es el respeto a estas garantías que tenemos en la Constitución, a las garantías y a los derechos que tenemos en la ley y finalmente a lo que estamos esperando como usuarios de cualquier red de telecomunicaciones. Entonces, ahí lo que se propone es que el instituto, en acuerdo con los proveedores de los servicios y los consumidores, si es que eso se puede lograr, que sería el escenario ideal, es un escenario de gobernanza, se establezca un índice de neutralidad para cada proveedor de acceso al Internet, porque no solamente son los 4 que proveen acceso a Internet de forma móvil, son muchísimos que tienen una concesión para proveer acceso a Internet, incluidos los académicos, ¿sí? Entonces, pues que haya, que estén escritas las limitaciones o los beneficios de la conexión con cada proveedor. Porque si hoy en día me preguntas, oye, ¿quién me da mejor Internet? ¿AT&T o Movistar o Telcel? A lo mejor la respuesta sensata es depende en dónde y depende a qué hora, porque van cambiando los niveles de servicio. La otra recomendación muy puntual es de que el instituto establezca medidas para el aseguramiento de la calidad, pero en el mejor sentido de la calidad no se trata de una medida de castigo, una medida que pueda ser usada para decir fulanito de tal está bajo del índice promedio de calidad, castíguenlo, vuélvanlo preponderante, ¿sí?
O denle una multa como la de Apasco, ¿no? Sí, se volvió famosa esta semana, la multa de Apasco. Y sino más bien ponerlo y como un referente tanto para el consumidor como que sepa qué es lo que está contratando y a lo que tiene derecho, y una medida para fomentar la competencia, si es que ese sector requiere que todavía se fomente la competencia. Hay mucho espacio para competir, ¿no? Entonces, esa es la propuesta general. La propuesta general es respetar los principios en los que se diseñó y se construyó la Internet y se opera la Internet, el establecer un índice de neutralidad que les diga a todos cómo es que está funcionando las telecomunicaciones en este país en términos de neutralidad, y establecer medidas para el aseguramiento de la calidad que todos sirva como benchmarking para los proveedores de servicio y sirva como referente de los servicios que va a recibir un consumidor. No estamos sugiriendo cómo hacerlo, ¿no? O sea, creo que el instituto tiene los elementos para hacerlo. O sea, muchas cosas se han resuelto aquí a través de consultorías y creo que es el camino correcto. ¿Por qué? Porque implementar este mecanismo de gobernanza que atraiga a todas las personas tiene que ser un esfuerzo institucional. No puede ser un esfuerzo, del Consejo como figura promotora de la neutralidad. Y creo que por ahí va. Ahora, si ustedes, sí me gustaría escuchar si ustedes creen que debemos de entrar en mucho detalle y decirle al instituto, no, pues sí, tiene que haber tal medida voy a decir algo fuera de contexto, pero tantos Erlangs para este tipo de servicio, o tal cobertura con tal nivel de servicio, o ciertas prácticas de gestión de la red, ¿sí? Ahora, algo que hay que aceptar es el proveedor de servicios, sobre todo los móviles, tienen muchos problemas con el consumo de datos. Y eso requiere muchas acciones de gestión de la red que, vistos desde un escenario de los derechos humanos, pues parecen todo menos neutrales, ¿no? Pero son medidas tendientes a proteger a la red, a proteger a los individuos que usamos la red y a proteger nuestra información, ¿sí? En esos niveles, ¿sí? Entonces, sí están nuestros derechos humanos, los aceptamos, pero también están la usabilidad de la red. Si pensáramos que la red puede ser neutra totalmente, sería inusable, ¿no? Sí, porque cualquiera llega, abre 200 sockets, 255 sockets para transferirse un video y le baja el rendimiento a la red. ¿Sí? ¿Por qué? Por el miedo a que lo acusen al operador de la red que puede ser que está siguiendo una práctica discriminatoria por no dejarle abrir 255 sockets y hacer doble NAT, ¿no? Hola, buenas tardes, Ulises. Bueno, por aquí estoy viendo que ya hubo una recomendación sobre neutralidad de la red, aquí de parte del anterior Consejo Consultivo, que fue en marzo del 2017, prácticamente ya tenemos el año. Entonces habría que ver qué adecuar o modificar sobre esta recomendación previa para no estar como algunas organizaciones, no dar continuidad a lo que ya se ha hecho, ¿no? Esa sería la primera, que veo que tiene más del año, porque fue en marzo del 2017. El segundo tema es que entiendo que el IFT aún no saca los lineamientos a consulta, algo que creo que ya estaba tardadito. Y a lo mejor sería bueno que ya teniendo una recomendación previa y los lineamientos que están pendientes de emitirse, pues lo más conveniente es emitir una recomendación ya teniendo estos dos documentos. Entonces sería bueno al menos tener el anteproyecto, si aún no lo sacan a consulta por parte del instituto, para poder hacer un análisis y propuesta
mejor, ¿no? Esa es mi respetuosa opinión. La- Y cabe señalar que el año pasado hubo el primer foro de esto apenas, ahí en el Senado, y hubo bastantes de estos comentarios mismos que menciona Luis, y la petición y el encargo para que ya se dieran los lineamientos a consulta, ¿no? Esa es la opinión. Sí. Nunca ha habido un posicionamiento del instituto con respecto a este tema, porque es un tema que lleva sobre la mesa muchos años, ¿no? Y seguramente, a pesar de que salgan ahorita consultas y recomendaciones y posturas, va a ser una cosa muy dinámica. ¿Hay algo en el pasado que refleje la postura del instituto? ¿Alguien sabe? Pero no lo ha hecho. Para el futuro. No lo ha hecho. Como Sí, no pero tiene- no hay nada, ¿no? No tiene fecha. Yo recuerdo que hace algunos, pues ya años, tal vez 3, en el ITAM se organizaron foros de manera regular, periódica, en los cuales inclusive participaron comisionados de COFETEL, de IFETEL, pero a título personal, no iban representando a nadie, y eran básicamente foros de discusión para identificar pues temas a tratar, pero ahí quedó, ¿no? Coincido, hasta donde yo sé, el IFT no ha... No, ya. Ahora sí, ya. Hasta donde yo sé, todavía no ha emitido efectivamente los lineamientos el IFT. Sí está ahí como una obligación de ley. Hay la petición de la ciudadanía para que haya algo. Insisto, ya hubo este primer foro ahí en el Senado. Y yo coincido contigo, Federico, en que sería bueno que se organizaran foros en un ejercicio tipo de política pública, en donde a lo mejor pues sería bueno que aquí se tomara la iniciativa por parte del instituto y obvio nosotros como consejeros estar participando en estos foros, porque solo así es donde podemos llegar a las mejores propuestas, haciendo estos consensos en conjunto de un tema que es tan escabroso totalmente. Ahora, justamente por eso la urgencia de contar con una recomendación basada en principios generales. Porque si no, los lineamientos ahí van a quedar. O sea, el tema de la neutralidad de la red ha pasado a un plano, diríamos, secundario. Después de la noticia de los cambios de la FCC en diciembre del año pasado, tomó auge y hoy en día en los medios, bueno, aparte de que estamos en una época electoral, pero en los medios ya se olvidó el tema. Sí, el tema que se refiere a la neutralidad de la red en términos de comunicación, pues ya se enfrió. Sí, entonces, y si regresamos al punto del foro, se hicieron trabajos en el ITAM, salió una publicación donde fueron, como dijo Federico, o sea, fueron comisionados a título personal y se hizo una publicación, vienen ahí un par de párrafos tomados de esa publicación. Y los principios no los cambiamos. Siempre nos quedamos atorados en el cómo. En el cómo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la gestión de la red. Tú puedes sentar a las telcos y a las telefónicas y van a decir, no, yo tengo un derecho inherente a que sobre mis fierros yo hago lo que quiero y yo gestiono la red como yo quiero y como tengo mi best effort y mi mejor entender, ¿sí? Y por otro lado tienes sentado a las personas que hablan de derechos humanos y entonces dicen, sí, o sea, tienes todos tus derechos, pero tú no tienes derecho de ver mis datos. Entonces, no puedes ver un pedacito de mi paquete porque entonces ya estás violando mis derechos, mi libertad, mis libertades y mis derechos a la privacidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le hacemos para saber que un paquete es de video sin verlo? Pues tienen que jugar al adivino, ¿no? Eso es imposible y nunca van a llegar a un acuerdo hasta que no establezcan niveles aceptables de inspección de paquetes
y niveles aceptables de no inspección o de gestión de la red. Ahora, todos están obligados por la ley a emitir sus políticas de gestión de la red. O sea, yo chequé las políticas de gestión de la red de todos y pues bueno, o sea, es una copia de lo que dice ahí. O sea, dice, ¿quieres que te diga que no voy a discriminar paquetes? Te lo digo, no, aquí no discriminamos paquetes. Y eso dicen las 4, ¿no? Sí, hasta todavía aparecen ahí las de UNEFON explícitamente, ¿no? O sea, y están registradas y están hundidas en un sitio web. ¿Por qué? Porque se ve que fue solamente para que les dieran la palomita. Estamos jugando al juego de la regulación, al juego en el cual el regulador dice, ¿perdón? Es la simulación. Sí, el regulador dice, todos deben respetar el derecho a la privacidad y todo el mundo sale y dice, yo respeto el derecho a la privacidad. Ya, se acabó. Mientras no haya una medida que diga, este sí la respeta y este no la respeta, estamos jugando a un juego de simulación. Sí. No, más que sí o no lo respeta, creo que debe ser como lo que señalaste hace un rato. Debe haber métricas que te permitan decir en qué medida, comparado con otras redes o con otros países, un operador está cumpliendo con eso. ¿Es posible o conveniente que el Consejo Consultivo pueda convocar a foros y hacer uso aquí de estos espacios, aquí poder tener esos debates con representantes de academia, industria quizás, a lo mejor alguien de gobierno o legislativo, convocado y organizado aquí por el Consejo? Yo he visto que aquí luego se organizan varios eventos, por iniciativa de algunos consejeros o otras personas que son buenos, y pues qué mejor tener un foro de debate encaminado a esto, no sé, lo pongo. El Consejo nunca lo ha hecho hasta el día de hoy. Pero es posible, factible, no. Podría ser. Pues yo creo que sería correctamente. bueno. Y hubiera gente del ITAM, la Ibero, las universidades, o iniciativa privada. Ulises, si crees eso, ¿por qué no nos haces una propuesta y lo formatamos de tal manera que sea una iniciativa correcta del Consejo, ¿no? Hay un riesgo, ¿no? O sea, sentamos a los 4 operadores de telefonía móvil, ¿no? Y entonces les decimos, oye, pues la red, ¿cuáles son tus políticas de gestión de la red? Las que están publicadas, ¿no? Bueno, ya en términos técnicos, ¿tú qué haces? ¿Qué te importa? Es mi derecho, ¿no? Sí. Y yo creo que de ese juego no vamos a salir. A lo mejor vamos a entender algunas prácticas como ataques masivos, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver con la seguridad, ataques masivos. ¿Tú qué haces? No, pues yo le cierro el switch a todo. Yo le cierro el switch a todo. Ah, ok. Oye, y en cuestión de video, ¿cómo lo manejo? No, aquí pasa todo el video. Bueno, depende quién me genera el video, pero aquí todos los tratamos igual. Todos los paquetes de video no los tocamos. Claro que tenemos unos acuerdos en los cuales ciertos proveedores utilizan ciertos circuitos. Pero eso es porque pues, ellos están pagando casi su circuito, ¿no? Sí. O sea, sí lo vamos a entender, pero creo que nos vamos a decepcionar mucho de lo que nos quieran compartir y decir. En cambio, si nos vamos a un enfoque de gobernanza en el cual, bueno, pues cada quien defiende su lado y más bien es una cuestión de diplomacia en el cual todos acordamos cómo vivir en términos del otro, creo que es un enfoque un poquito más redituable a corto plazo. Bueno, Okay. Quizás. Gerardo quiere hablar. Perdón, adelante. Gerardo. Sí, gracias. Yo leí el documento y emití el comentario que me parece que en este momento, y utilizando mucho tus palabras, es un primer muy buen saque, partiendo en sí de la recomendación, pero presentar el documento en una forma más concreta, reduciendo los antecedentes a referir que los artículos fulano, sutano, mengano y perengano cubren estos puntos y podría reducirse a 2, 3 hojas como una base de
de aplicación, y la recomendación es sí dejarla íntegra porque me parece muy completa. De acuerdo a cómo se están dando las cosas, creo que es importante que se tome la iniciativa, porque de ahí seguramente el Pleno generará esas diferentes reuniones que se están sugiriendo, que son importantes, pero que viniendo del Pleno tendrá más impacto que viniendo de nosotros como un organismo consultor. Yo lo que comentabas hace rato, Luis, de convocar a la industria, academia, quizás representantes de los poderes de la Unión, quizás sí los de los prestadores de servicios hagan eso, pero creo que sería conveniente y bueno escucharlos y conocer las posturas y sus propuestas, y de ahí va a ser más enriquecedor lo que nosotros podamos hacer como consejo. O sea, a lo mejor puede que no haya nada bueno que nos den, lo cual lo dudaría, pero sin lugar a dudas que nos sería de gran utilidad. Lo peor es no hacer el intento, el esfuerzo para que hubiera este tipo de ejercicios con un foro, y como dices, Ernesto, yo me encargo de elaborarte ahí la propuesta, bueno, de elaborarles la propuesta y... Eso, entonces, yo creo que nada de eso es incompatible. Primero, hacer una propuesta y discutimos eso. Es más, se puede discutir en línea, ¿no? Así es. Y segundo, la recomendación se puede ajustar, pero en principio, como dice Gerardo, yo creo que es suficientemente sólida, ¿no? Yo Y creo que y no controversial, creo que. Y tercero, con respecto a la recomendación que se hizo el año pasado, yo creo que son totalmente compatibles, ¿no? Y era una recomendación que era mucho más general, o sea, esta a cierto punto es bastante específica de qué hacer. Yo creo que esta construye sobre lo anterior. Ahora, yo creo que se pueden hacer dos recomendaciones. Una general sobre los principios, ¿sí?, en lo que creemos como sector de telecomunicaciones, ¿sí?, en lo que creemos, y la otra muy encaminada a los lineamientos. Okay. ¿Sí? Que ahí me cuadra muy bien el término, esta propuesta más de gobernanza, de multi-stakeholder, como le queramos decir, donde todo el mundo entra y pues discute en qué términos deben de estar esos lineamientos. Porque, insisto, en los principios nadie te va a decir que no está de acuerdo en que se discriminen los paquetes, ¿no? El problema empieza cuando llegamos al nivel operativo. Cuando llegamos al punto de, no, sí, tú no puedes gestionar tu red como quieras porque los derechos humanos mandan sobre la gestión de la red. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama? Ahí es donde empiezan los problemas. Y solo hay, bueno, en términos de prácticas que vienen en el documento, sí hay varias prácticas que habría que proponer que se eviten, lo que es el bloqueo, el filtrado, el throttling, los carriles express, el zero rating, ¿sí? O sea, sí, o sea, incluso eso no está puesto en términos de, no están puestos de, el zero rating es malo, no, simplemente es la invitación a que todo el sector estudie las ventajas y desventajas del zero rating, ¿sí? Porque a unos les da un beneficio, pero a otros les quita un beneficio. Y justamente los beneficios no están en la misma dimensión. El beneficio que le da, lo voy a decir, a Facebook, que contrates tu plan de datos móvil y te den gratis todo el acceso a Facebook que quieras, ¿sí? Ese beneficio que le está dando a Facebook no se compara al no beneficio que tienen que tienen las personas que no tienen el servicio contratado de entre a Facebook todo lo que usted quiera. Se está perdiendo, él pierde información y el otro gana dinero en costo. Estamos comparando peras con ajos, ¿sí? Entonces, creo que a nivel de acuerdo, a nivel de consenso en lo general, yo todo lo que he escuchado de los operadores y de todos los sectores del gobierno, de la industria, o sea, todo el mundo dice, sí, digamos no a la discriminación de paquetes.
y aceptamos que haya una examinación de paquetes, salvo que seas un extremo radical. Todo el mundo dice, sí, se tienen que examinar los paquetes porque si no, ¿cómo los administras, no? Sí, pero ya en términos específicos de lo que el instituto busque en esos lineamientos, ahí es donde sí hay mucha discusión, porque entonces va a salir alguien a decir que es un tema que se pega a la otra que les voy a contar, pero van a salir alguien a decir, a ver, yo soy un proveedor de ISP comunitario, yo soy súper neutro, pero a mí me pides que te demuestre que no estoy que las velocidades en mi red son estables. Pues yo les doy a mis abonados, ¿sí? 100K, les doy un D64 para que se conecten y nada más, ¿no? ¿Sí? Si me estás pidiendo la misma infraestructura que alguien que provee servicios de E1, E0, ¿sí? Y cuando yo no tengo la capacidad de tener esa instrumentación. Entonces, ahí pues volvemos a regresar a lo mismo. Se necesita medir la velocidad de la red para demostrar al instituto que hay control o no hay control sobre la velocidad en la red, sí. Que tengo los medios como proveedor chiquito para hacerlo, no. Que el otro tiene una ventaja porque lo puede hacer, incluso hasta jugar con los instrumentos y demostrar que sí lo está cumpliendo, sí. Y ahí no se van a poner de acuerdo. Por eso hay que definir niveles en los cuales sea equitativa la ley para todos, pero sea razonable el lineamiento de forma tal que pues, en los límites de su posible impacto, ¿sí? Pues esté a un nivel en los comunitarios, otro nivel en los indígenas, otro nivel en los públicos, otro nivel en los académicos y otro nivel en los comerciales, ¿no? Sí, yo siempre pongo este ejemplo. Es más fácil conectarte a la red en el IFT que en la Ibero. En la Ibero tienes que prometer lo que quieras, tienes que usar un password que lo acabas de meter y ya se te olvidó, ¿sí? Y todo está registrado. ¿Por qué? Porque llegan cartas de organizaciones de seguridad internacional pidiéndoles explicaciones que del nodo no sé qué, quién se metió a buscar no sé qué cosa. ¿Sí? Así llegan y llegan con un sello, con un águila. Sí, un águila, sí. Sí, y entonces, por favor, ¿nos puede decir quién está conectado a estas IPs? Y pues dices, sí, o sea, por mí no se los decía porque vivo en México, pero por si las dudas, ahí les va la explicación, ¿no? Sí, y entonces, ahora lo piden muy amablemente y todo como son estas personas, pero pues sí, pasa eso, ¿no? Sí, entonces... Digo, me parece excelente la idea de un foro, pero un foro pensado en los lineamientos, más que en la generalidad. Porque aparte alguien va a salir y que cuando ya quiere evitar la discusión de la generalidad, va a salir a decir que ahí está todo en la ley y que cambien la ley. Y para cambiar esa ley, pues imagínense cuánto tiempo va a tomar. O sea, entonces creo que el punto sí está en los lineamientos. Sí es muy bueno hacer un foro al estilo de gobernanza. Incluso en el foro de gobernanza de Internet ya no se discute la neutralidad de la red, porque ya llegaron al punto en el cual ya no tenemos nada más que discutir, cada quien haga lo que quiera. Siempre y cuando respeten los principios básicos, que es un acceso libre y abierto, ¿sí? Y la eliminación de prácticas que tienden a dañar el acceso a la información y la libertad de expresión. ¿Mm? Sí. Entonces, bueno, pues ese es mi... Y yo también me sumo y organicemos el foro. Invitemos a todos y que pasen y expliquen cuál es su visión. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces...
¿Con qué? Sí, cubo ese. Sí, es que te di el cubo yo dije, el cubo del silencio. No, no estamos en el cubo del silencio, todavía estamos los que hablamos. No, ya está, ahora sí. Sí, la pregunta es, ¿qué tanto está mezclado con el origen de lo que es Esta red de telecomunicación no es neutra. No es neutra. Sí. Solo 3, pues la podemos usar. No te asegura la calidad. Y por otro lado, pues en Estados Unidos no hay neutralidad de red. Europa ya está en esos caminos. Es que lo que pasa que depende, tú pones la neutralidad de red, es una balanza de 3 platos. Es lo social, lo técnico y lo económico. O sea, es lo que aquí platicamos, las 3 cosas, ¿no? Y pues ponle ahí lo político que le hace capelo a todo esto, ¿no? ¿Y qué pasa? Depende para dónde inclines esta balanza, lo que vas a preferenciar. Si quieres preferenciar la competencia económica, pues le tienes que quitar juego a las otras 2 para que se cargue hacia lo económico, ¿no? Entonces, pues, y entonces, desde el punto de vista social, ¿qué haces? Pues sales a los medios a gritar que quitaron la neutralidad de la red, ¿no? Te puedo asegurar que hoy, si los 4 por su lado, los 4 grandes de la telefonía móvil de este país, por su lado, deciden que en lugar de usar paquetes de 8 bits, van a usar paquetes de 4 bits, ¿sí? Nadie sale a quejarse. Hasta que alguien se dé cuenta que le están fragmentando su paquete y no va a salir a decir que le bajaron la eficiencia de la red, va a salir a gritar que le partieron su paquete a la mitad y que con qué derecho, ¿no? Así es la discusión de la neutralidad de la red. No avanza a un punto donde sea fútil, ¿sí? Donde rinda algo. ¿Por qué? Porque siempre sale el ofendido que está defendiendo una propuesta que la trata de justificar en lo técnico, ¿sí? Y pues los técnicos nomás vemos el peloteo porque no estamos sujetos a los que tienen el poder económico, político y social arriba, ¿sí? Esa es la triste realidad. Entonces regresamos a esa parte de las redes de la conexión y las redes del bla, 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 ¿sí? Pero, y la calidad del servicio, sí, por eso va esta recomendación sobre aseguramiento de la calidad y que haya medidas de quality of service que tengan que ver con el tipo de servicio que se está ofreciendo. Ahora, para llegar a una buena medida de calidad del servicio, tienen que existir 2 cosas. A lo que se compromete el proveedor y lo que está esperando el consumidor recibir. Si no, no hay calidad. Porque eso ya lo discutimos alguna vez y un buen rato, ¿no? Que era la calidad. Pero la calidad es eso, o sea, es que tus expectativas como consumidor las satisfaga el proveedor. Y no las tiene que satisfacer al 100%. Sí, claro. Sí, entonces lo que haces es, tú como individuo te vuelves parte de un grupo y ese grupo expresa sus necesidades. Se juntan a otros grupos y se vuelven necesidades cada vez menos particulares y cada vez más generales. ¿Y qué es lo que hace el proveedor o los proveedores? Esperan a que lleguen al nivel general para hacer una oferta que diga que satisface esos requerimientos. ¿Y quién tiene que estar en medio? El regulador, la autoridad que diga, a ver, ni es tan general como para que ofrezcas algo tan general, ni deben de ser tan específicos que les tengan que hacer un QS a cada uno, ¿no? O sea, el que tiene que mediar es el regulador, es el que tiene que entender cuándo el terreno está nivelado, ¿sí? Y en ese momento yo creo que es lo más cercano que llegas a la neutralidad de la red, cuando hay una expectativa que está cubierta por el lado del proveedor y todos están de acuerdo que no hay un entorno 100% neutral, pero hay algo muy cercano a la neutralidad. Ahora, siempre va a salir el que dice, no, es que debería ser perfecta la neutralidad. Pues no se puede.
neutralidad, pues no es neutralidad. Pues, Se tendría que cambiar hasta el nombre, ¿no? pues sería la cuasi neutralidad, pero pues como el cuasi cuesta en caracteres, 5 caracteres, entonces lo dejamos en neutralidad, que ya es una palabrota, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el punto. No sé, ¿tú qué opinas, señor presidente? ¿Qué opinas sobre esto? Digo, no sobre la neutralidad. Sobre la idea de hacer un foro y hacer la recomendación. No, la recomendación me gusta, yo se lo venía comentando antes de la reunión. Creo que es lo suficientemente neutra como para conseguir adeptos en las diferentes dimensiones, que eso creo que es muy importante porque el tema, como lo mencionaste, genera controversias en un lado cuando toca ciertos asuntos, en el otro cuando toca los otros. A mí me gustó, de hecho me gusta bastante. Creo que está cercana a poder ser votada, ¿no? Fuera de pequeños ajustes. No sé si para esta recomendación o para una posterior construida sobre esta es ayudar a definir cómo medir eso, ¿no? Porque siempre a la hora de tratar de pasar lo cualitativo a cuantitativo hay un problema, ¿no? Y el demonio acaba estando en los detalles, en eso, ¿no? Y a final de cuentas, pues es un índice. Entonces, nada más, creo que sí debemos dejar claro que los componentes del índice tienen que estar, la metodología de medición tiene que ser muy clara, objetiva, y que se publica todo por separado, de tal manera que aunque decimos que no se priorice uno sobre el otro, si alguien potencialmente quiere priorizarlo, lo puede hacer, ¿no? Que es la belleza de los índices, que a final de cuentas pues, son arbitrarios, o sea, tú escoges que los compone o no. Ahora, sobre hacer un foro, pues nunca lo hemos hecho, entonces no sé cómo proceder. Eso habría que discutirlo. Aquí, queriendo decirlo, podemos discutir electrónicamente, ¿no? Pero cómo organizar algo que vaya a ser útil, que cumpla con todas las reglas del Consejo y que todos estemos de acuerdo. Y que no tome mucho tiempo de preparación, empezando porque no nos queda mucho tiempo de tercer consejo, ¿no? Pero probarlo, no hay peor cosa que no probarlo por negación, ¿no? Te digo, nunca lo hemos hecho, nunca se ha hecho absolutamente nada así. Es la segunda vez que se propone. La primera, el grupo que lo estaba proponiendo decidió retirar la propuesta. O sea, nunca la trajeron Se retiraron. a la mesa, ¿no? Y no hace mucho, hace ¿qué? 3 meses, 4, Juanjo. Pero ellos mismos la retiraron, pues no presentaron, dijeron, no, mejor lo vamos a hacer de otra manera. Pero pues haznos una propuesta y yo creo que de ahí podemos mejorarla y ajustarla a lo que podemos, debemos y queremos hacer, ¿no? Entonces, ¿algún otro comentario sobre esto? Porque nada más, yo creo, Luis Miguel, que habría que ajustarle nada. Si quieres, eso lo puedo hacer yo. Y a circularla, no sé si para votar, porque sí, esta discusión creo que es suficientemente importante como para tenerla entre un grupo con quórum, ¿no? Un grupo, sí, debatirla con un poco más de consejeros, ¿no? Entonces habrá que traerla pues en la próxima reunión, que trataré de convocarla en lo que sea, 1 o 2 semanas, ¿no? Porque además también se va a empalmar con la siguiente reunión. Va, ¿algún otro comentario sobre el tema? Tú traías otro tema, ¿no? Bueno, el otro tema es un tema que emerge justamente de un foro. Hace un par de semanas, aquí en este mismo lugar, se organizó el foro sobre la sustentabilidad de los medios indígenas y comunitarios, ¿no? Así se llamó. Sí, el anfitrión por parte del IFT fue Javier Juárez. Participamos, pero no como, digo, a ustedes no les llegó invitación, ni a mí tampoco, ¿verdad? Pero participé, sí, yo sí participé y tampoco me mandaron invitación, pero estuvimos Eric, Paola, Eric Huesca y Eric Huerta. Huerta y Huesca,
Huerta no organizó, pero sí aportó, ¿sí? Eric Huesca, Paola, Gabriel Sosa Plata, Aleida Calleja, ¿quién más? ¿Quién más estuvo del consejo ahí? Irma. No, Irma no. No. Pero bueno, ¿cuál era el punto? El punto es, la pregunta era, ¿y cómo le hacemos para que las redes comunitarias sean sustentables? ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? Entonces, pues ya se imaginarán todo lo que se discutió. Por eso traigo como fresca la memoria de, oye, si la pregunta es, ¿cómo le hacemos para que los medios sean sustentables? Las preguntas eran del estilo, oye, ¿y por qué no me diste la autorización para mi red comunitaria del estado de Zacatecas, no? Sí, entonces, y aparte del otro lado, pues le siguieron el juego. Entonces trajeron a alguien del SAT que explicó la deducibilidad para las redes comunitarias. Entonces, de ser un foro, terminó en un taller. ¿Sí? Sí, está bien, o sea, en las redes comunitarias todo se vale y sí hubo una distinción. Un día fue redes y telecomunicaciones y otro día fue radio. ¿Sí? Radio y televisión comunitaria, y pues sí, hubo ejemplos de producción y ejemplos o vino, no sé, María Lizárraga y habló de los derechos de las audiencias, junto con el compañero de la unidad de verificación, de cómo les ponen las multas, los compañeros del INE que nos vinieron a decir cuándo sí, cuándo no y cuándo quién sabe los tiempos oficiales, pero todo está bajo control. Nos enseñaron ahí un par de spots en Zapoteca y en Otomí. Unas cosas muy curiosas. No he visto no he visto yo, es más, probablemente no existan ni memorias, ni transcripción, ni nada. Pero algo muy concreto que salió fue la necesidad de poner en un solo lugar todo lo que tiene que ver con la información que generan las redes comunitarias en términos de dónde están, quiénes son, a quién atienden, en qué los atienden, si es autoservicio, si alguien cobra, si alguien no cobra. Hubo quien levantó la mano y dijo, hola, yo soy una radio pirata y la verdad no estoy de acuerdo con eso que están proponiendo. Dice, ok, sí, o sea, en serio se reconoce el valor cívico de pararse enfrente de dos comisionados a decir, hola, soy una radio pirata y no estoy de acuerdo. Sí, pero bueno, se llama libertad de expresión, ¿no? Entonces, o cinismo, ¿sí? Ambas. Claro, pero todo atrás de este derecho de los pueblos indígenas, porque ya venía de una población mije del estado de Oaxaca. Sí. Entonces, regresamos a lo mismo. La discusión es, pues sí, hay un derecho para los pueblos indígenas, pero también hay un abuso. ¿Pero también hay? Un abuso. Un abuso, y entonces ¿a quién le toca? Pues el que está en medio, que es el instituto. El instituto es el que tiene que mediar entre el abuso y el derecho, ¿no? Sí, y la ventaja de estar, pero no estar como del consejo, pero no el consejo es, pues ver este juego de interacciones en las cuales, pues, uno está viendo el peloteo del partido y está viendo que no solamente faltaba ese foro, sino faltan 10 más que son como terapia grupal, ¿no? Sí, en el cual vienen a decirse, pero si es algo, pues que es caro, ¿no? Pero en concreto lo que salió es la necesidad de tomar acciones concretas en cuanto a los medios comunitarios y en cuanto a las redes comunitarias, sin caer en el de, es que a mí me pusieron una resolución en contra y ahora acompáñenme a defender mi amparo, ¿no? Sí, o sea, no, queremos caer la misma propuesta. Hay la voluntad del instituto, hay la voluntad de las personas. Bueno, pónganse de acuerdo y definan mecanismos comunes, definan áreas comunes de entendimiento y elaboren sobre esas para generar progreso de esto que debo de confesar mi pecado, pero pues el otro día lo dije, o sea,
aquí en el instituto, si lo comparamos con la ITU, tenemos cosas muy parecidas, ¿no? Tenemos ITUR, aquí tenemos en el piso 2 ITUR, ¿sí? Tenemos ITUC, tenemos ITUT, pero ¿y el ITUD dónde está? Aunque la ley obliga al instituto al desarrollo de las telecomunicaciones, o sea, me da miedo preguntar qué acciones ha hecho el instituto en pro del desarrollo de las telecomunicaciones. Porque de qué ha hecho, pues lo tiene que reportar porque es por ley, ¿no? El organizar los foros, pues sí, es una promoción pero de ahí a decir, oigan, a ver, este amable grupo de caballeros tiene 10,000 millones de dólares para invertir en medios comunitarios, por favor pónganse allí y expónganle a los caballeros, ya no llegamos a ese nivel, ¿no? Sí, o sea, o al decir, tengo 20 becas o tengo 20 apoyos que la Secretaría de Economía está dando para el desarrollo de redes comunitarias y esos apoyos a mí me toca gestionarlos. Entonces, pues hagan su proyecto, consigan asesoría, lo que sea, ¿no? La CITEL, o sea, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones y CITEL, la OEA y ahí con el juego de la Internet Society, firmaron un acuerdo para desarrollar 15 redes comunitarias en América Latina. Así dice el acuerdo. Vamos a desarrollar 15 redes comunitarias. Se acabó el acuerdo. Sin criterios. Sí, así como, ¿a poco no estamos bien guapos? Ahora sí, la foto con el acuerdo y ya. O sea, la pregunta al señor representante de CITEL fue, ¿y qué le van a poner para desarrollar las 15 redes? O sea, porque si es nomás van a sacar las copias del manual para hacer la red, pues no resolvieron el problema, ¿no? ¿Sí? Ahora, van a discutir cómo se van a implementar, pero hay una red que se va a implementar en Canadá. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque los inuits en Canadá necesitan comunicarse y es una cuestión política. Hay otra red en la Patagonia que pues básicamente, exactamente, sí, también tienen derechos, sí. O sea, pero la población en la Patagonia requiere una comunicación que no le puede proveer por el momento el gobierno de Argentina. Entonces van a buscar una forma de conectarse a Internet. Y pues en medio hay varias personas que levantan la mano en México y dicen, yo me gustaría en Oaxaca. ¿Sí? Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que evitar, caer en la generalidad y pues sí caer en acciones propuestas concretas. Entonces, en concreto, esta recomendación, que creo que la dejé muy amplia el título, más bien, luego dije, no, sí hay que bajarle al título porque es un título muy amplio, porque pues sí podemos sacar 10 acciones, pero pues tienen que ser acciones que pueda desarrollar el instituto, ¿sí? Pero la concreta que urge que pues nosotros participemos en esta acción es integrar toda la información de y para las redes comunitarias en un espacio en el instituto que, pónganle como quieran, el banco de datos ya está muy quemado, ¿sí? Pero puede ser el centro de apoyo a las redes comunitarias o a los medios comunitarios, ¿sí? Donde los medios comunitarios depositen su información, no regulatoria, su información, digamos, información de ingeniería, información de operación, de buenas prácticas, vamos a dejarlo así, en información de buenas prácticas, ¿sí? Y por otro lado, el regulador les tenga una versión a modo, sin ser estrictamente a modo, de lo que tienen que cumplir como regulación, ¿sí? Porque entonces el medio comunitario tiene esta excusa de, está muy compleja la ley, no la entiendo, entonces nada más cumplí hasta donde entendí.
Sí, entonces dices, o sea, sí hacemos un esfuerzo, pero tampoco tenemos como para decirte, sí lo estábamos haciendo. O sea, si tú vienes y preguntas, te digo, pero pues nunca vienes y preguntas. En cambio, así todo el mundo sabe que está ahí esto, ¿no? Entonces, esta idea de crear este centro de apoyo, que a lo mejor centro es muy grande, a lo mejor hay que pensar en una oficina, igual es un escritorio que sirve para apoyar a los medios comunitarios y sirve para, pues decir, miren, economía tiene recursos para las redes comunitarias, pueden pedir recursos a través de CONACYT, pueden ir a preguntar al Politécnico, pueden ir a preguntar a la Ibero, pueden ir a preguntar a la UNAM y tal persona les puede decir como por dónde va, ¿sí? Y creemos que puede ser bueno para el sector en general el tener un lugar, un outpost de información y de buenas prácticas para contribuir al desarrollo de las redes comunitarias. Ya hemos hecho varias recomendaciones en esa línea, ¿no? Ahora, hay otra recomendación que hay que trabajar, que tiene que... De hecho, nosotros hicimos una recomendación muy amplia que les recordé y me dijeron, sí, la vimos en el pleno, pero no, ya de ahí ya no pasó. Sí. Pues cuentan cosas a título personal, pero bueno, es que todo acaba en pesos y centavos, ese es el problema. O sea, justamente cuando en el diseño del instituto no hay un presupuesto destinado al desarrollo, pues ¿qué haces? ¿Cómo desarrollas sin dinero, no? Que esa era la pregunta del foro. ¿Cómo hacer los medios sustentables? La respuesta rápida es pesos y centavos, euros, dólares. Ya no hay que decir. Sí, o sea, el punto es, y no se trata de ir a pelear un presupuesto a la federación para esto, porque evidentemente van a decir, ¿por qué las comunidades toman las atribuciones del Estado? ¿Sí? Y entonces entramos a la discusión de las redes comunitarias, que es, pues es que tu Estado no me estás dando los servicios. Entonces, tampoco se van a poner de acuerdo. Todo el mundo tiene una buena parte de razón y es una cuestión de tiempos. Entonces, pues, es retomar esta propuesta que se hizo, no me acuerdo si en el primer consejo o en el segundo consejo, de una red de apoyo a los medios comunitarios que estuviera basada en las universidades, al menos una universidad por estado, para poder recibir y dar información, ¿sí? Y sí establecer aquí una oficina centro closet donde haya información sobre, específicamente para redes comunitarias. Habría que pensar en que se desarrollara un micrositio para las redes, radios y televisiones comunitarias. Porque aparte la televisión es lo menos desarrollado de esas tres, ¿no? ¿Sí? Lo más es la radio, después las redes y la telefonía y al final la televisión. ¿Sí? Entonces, básicamente va en ese sentido. Hay otra acción que es muy concreta, que tiene que ver con la posibilidad de interconectar las redes comunitarias a la red mayorista y a la red compartida, como un esquema de ganar-ganar para reducir los costos de operación de las redes comunitarias y aumentar el tráfico en la red compartida, que le da viabilidad, ¿no? Es la misma respuesta de los operadores, son pobres y pocos. Nada más que la red compartida sí tiene que atender esos mercados. Es parte del objetivo. Sí, porque ese sí es para los pobres y aunque sean pocos y estén en donde sea. No es una región en específico. Entonces, son dos acciones, por eso a lo mejor la recomendación se debería llamar 2 acciones para la promoción de los medios comunitarios.
Sí, estoy seguro que si hacemos otro foro nos salen 20 ideas más, pero con la pregunta muy clara, ¿qué debería de hacer el Instituto Federal de las Telecomunicaciones para mejorar los medios comunitarios en México? Ok. Y puedes probablemente retomar algo fue el primer consejo que hicimos esa recomendación. Pues sí, Ver que vale dentro de lo que estás diciendo, ¿no? ahora dentro Porque la de... recomendación sigue siendo válida. Sí. Esa No, o sea, no es que la hayan leído y la hayan desestimado, simplemente pues, no ya había lo sé. recursos para implementarlo, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que, reforzar. digo, en el foro participaron el ciudadano presidente, sí, del pleno del IFT, sí, el ingeniero Fromo, el ingeniero Juárez, la maestra Estavillo, ¿mandé? No, también Juárez, Adolfo, sí, todos pasaron, hasta pasó la exconsejera Labardini, sí, entonces, excomisionada, perdón, sí, no ha sido consejera, excomisionada. Entonces, todos están de acuerdo en el sí promover algo, pero necesitan acciones concretas, ¿no? Sí, y eso es lo que pasa en los foros. Nadie escribe las acciones concretas. No hay una última sesión donde digan apoyo. Por lo menos pinta ahí en la pared la acción concreta que le gustaría de esto, ¿no? Con una agenda se puede lograr eso. ¿Perdón? Con una agenda. Una orden del día, una agenda. Sí. Sí, entonces, bueno, pues la voy a preparar y la circulamos. Hecho, perfecto. La circulamos y retomo lo que ya habíamos discutido para darle poco más de pues aprovechar que no Sí, se nos ha que está hecho, olvidado, pues, ¿no? Rodolfo. De esa manera solucionaría el IFT la ausencia del UITD, ¿no? Del ITAUD, del sector de desarrollo, ¿no? Así es. Pues yo creo que valdría la pena hacer algo en ese sentido. Muy bien. ¿Y usted qué opina? Ulises, ¿algún otro tema? Gerardo. Google no está. Los comunitarios, no sé. Yo apoyo. Voy a aprender. Ya se fue. Bueno, pues creo que podemos encerrar nuestra no sesión.